individual, somos tres. Ujú. Ya, está bien. Sí, es que este tema también lo habían pedido bastante los estudiantes. Por eso. Bueno, pues sí, podemos empezar entonces, Leticia, con Dale, Ya, con Dr. Ricardo y pues, con John, que están acá ahora. ya, perfecto. Bueno, como les anticipé, el tema de hoy es la obesidad, que fue un tema que me pidieron en la última clase, ¿no? Que tenían interés en conocer más de este tema, ya que la nutrición es muy amplia. Entonces, el tema de la obesidad era algo que bueno, que les llamaba la atención y querían tener más conocimiento. Ya, entonces esta es la definición, como la pueden ver ahí, de que la obesidad es una enfermedad crónica, o sea que es algo que se mantiene durante el tiempo, ¿no? Que es multifactorial, o sea que depende de muchísimos factores, pero también es prevenible, que se puede prevenir. Y se caracteriza por un exceso de grasa corporal que afecta la salud, ¿no? Y la forma de medirla, para diagnosticar la obesidad, es con el índice de masa corporal, que en el caso de los adultos es cuando es más de 30 kilos por Ay, metro de altura en los adultos, ¿no? El sobrepeso es de 25 a 30 y la normalidad es de 18 a 25. Es el peso que ustedes tienen dividido la altura al cuadrado. Entonces, de esa manera hay distintos grados, como vamos a ver, está el grado 1, grado 2, grado 3 y la mórbida, que ahí ya es cuando es sumamente grave y hasta tiene problemas de movilidad la persona por la cantidad, por el exceso de grasa corporal. También se utilizan medidas de la circunferencia de la cintura y la distribución de la grasa corporal. Hay obesidad hay dos tipos como que se catalogan dos tipos de obesidad de acuerdo a la forma del cuerpo cuando eh, es para definir la obesidad, ¿no? Entonces, una es, por ejemplo, la obesidad ginoide, que se concentra, es como que el cuerpo en forma de pera, ¿no? Sobre todo sean las mujeres, por las caderas, ¿no? Entonces, como que se concentra la grasa en la parte de la cadera de la mujer. Y después está la otro tipo de obesidad, que la forma es como de una manzana, que se concentra más en el estómago, ¿no? Que eso es más característico de los hombres. Entonces, esta es la idea de los datos y cifras que sucede actualmente, ¿no? Que la fuente es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y son datos del último tiempo, de los últimos años. Entonces, donde dice que 1 de cada 8 personas en el mundo eran obesas en el 2022. Desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo y se ha cuatriplicado entre adolescentes. Esto vamos a ver por qué pasan los adolescentes, ¿no? Después lo vamos a ver un poco más por qué sucede en los niños y los adolescentes. En el 2022, 2.500 millones de adultos, después de los 18 años, tenían sobrepesos y de ellos 890 millones eran obesos. Con esto de la obesidad, grado 1, grado 2, grado 3, mórbida. En el 2022, el 43% de los adultos mayores a 18 años tenían sobrepeso y 16% eran obesos, ¿no? Siempre, obviamente, que el sobrepeso va a tener mayor proporción, más del doble que la obesidad. Y en 2024, 35 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso, ¿no? También existe eso mucho en nuestra cultura latinoamericana de que si está gordito o está bonito, está bien. Y hoy ya por hoy se sabe de que no, que en realidad no, que hay obesidad infantil y que hay que tratarla desde ya. Y en el 2022
más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos. Entonces ahí está la referencia de la población mundial, porque acá me di cuenta que la presentación de los datos estaba en porcentaje en cuanto a la población mundial, entonces para que puedan sacar los porcentajes estimados, ¿no? Porque en algunos lados habla del 43% en porcentaje y en otro en millones, entonces para que hagan la proporción respectiva con la población mundial que había en el 2022 y cuánto en el 2024, porque son los datos que están presentados allí. Entonces, esta foto, esto es una foto de una familia mexicana donde se pueden ver alimentos saludables y otros que no, ¿no? Personas que tienen sobrepeso, obesidad tal vez, y otros que no. ¿Qué pueden ver en esta foto que puede ayudar a que tengan sobrepeso? ¿Qué es lo que observan en la imagen? Si alguien quiere participar. Pueden escribir también si quieren, para hacer la clase personalizada. Zoom, tum. Muito obrigado. Eu não quero contar muita coisa. Eu quero ver só no foto, vai ser uma suposição, mas não vai ser uma verdade. Se entrecorta y no entiendo. No sé si es mi internet. Criança que tem a camiseta vermelha, parece que tem uma relação. Sí, disculpe, Suntum, no se escucha muy bien la llamada, está entrecortada. Si podría arreglar Sí, su puede sonido o bien escribir en chat también, podemos leer su opinión, si la comunicación está muy interrumpida. Estão me ouvindo? Agora sim. Sí, ahora sí, puede ser, seguro, escucha mejor, Suntum. Falei que tecnicamente é difícil caracterizar quem está obeso lá, mas parece que a criança que tem camisola vermelha parece ter mais obesidade em relação às duas crianças, em relação às três crianças. Mas é difícil caracterizar, porque é preciso ter alguns parâmetros antropométricos, fazer o índice de massa corporal para saber a sua idade, altura. São fatores mais importantes para determinar a obesidade. Obrigado. Ya, pero sí, igualmente creo que es visible. eh, sí, obviamente que habría que hacer el test de masa corporal y ver en el caso del niño, habría que ver las curvas de crecimiento y en el caso de los adultos, tal vez observar el índice de masa corporal. Eh, pero creo que visiblemente hay dos personas con sobrepeso en la imagen, que se puede distinguir fácilmente, ¿no? No se puede catalogar así como decir tiene sobrepeso, tiene obesidad, qué grado, no, porque no tenemos el peso, pero sí se puede como que observar, por lo menos en el niño que está aquí, que tiene la camiseta naranja, se ve que tiene algún grado de sobrepeso o obesidad. El señor tal vez tiene un sobrepeso, no tiene una obesidad como tal, pero un sobrepeso se puede observar que tiene. La señora no se le ve bien, el niño se lo ve bien y este niño también. Y más que nada, como están los dos juntitos, se puede ver bueno, de que hay una diferencia, ¿no? Entre los dos. Pero de ustedes lo que ven acá, de lo que se alimentan o venden tal vez, si está tan ordenadito así, creería que ellos venden esos alimentos. ¿Qué alimentos puede conducir al sobrepeso y a la obesidad? De lo que pueden observar. ¿Cuáles creen que pueden
conducir al sobrepeso o obesidad de esa familia o de las familias que compran. Bueno, pues obviamente todos los refrescos que tienen ahí en la parte de atrás. Perfecto. Los refrescos es lo que más llama la atención, ¿verdad? Lo demás, hay algunas cosas que no se distinguen bien qué es, pero los refrescos es una de las causas que hace del aumento de peso de forma rápida, las harinas y las gaseosas. Muy bien. Entonces, como pueden observar aquí, el panorama general es que la obesidad es una enfermedad crónica que se define por el exceso de acumulación de grasa y lo que hace es aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, cardiopatías y puede afectar la salud ósea y la reproducción. Y aumenta el riesgo que aparezcan determinados tipos de cáncer. Influye en la calidad de vida como en el sueño o el movimiento, ¿no? Obviamente que una persona con sobrepeso va a tener más dificultad en moverse que otra persona que está con un peso más normal, ¿no? Y en el sueño también afecta. Entonces el diagnóstico es como hablábamos, ¿no? Como decía el compañero Suntun, de que claro, hay que saber bien cuánto pesa, cuánto mide para realmente diagnosticar qué tipo de obesidad tiene o si está normal. Entonces, para los adultos es con el índice de masa corporal, que es el peso dividido la altura al cuadrado, ¿no? Este indicador, por los científicos, ha sido un poco criticado porque dicen, bueno, es el peso sobre la altura al cuadrado. Bueno, pero ¿qué más eh, debería saberse más detalle como para determinar una obesidad o no, ¿no? Porque lo que sucede, ahora hay balanzas que se llaman InBody, no sé si ustedes lo han podido ver en alguno de sus países, que miden el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, el porcentaje de masa muscular, entonces ahí se hace una relación. Entonces, realmente ahí se ve si hay un exceso de peso o no, si tiene obesidad o no. Por ejemplo, un físico-culturista, ¿no? Que obviamente la masa muscular va a ser un montón. Entonces se pesa normalmente y claro, va a dar que tiene obesidad, pero en realidad no, porque es todo músculo. Obviamente que una persona así se va a medir de mil maneras, con perímetros, o sea, otro tipo de medida que lo catalogan dentro de su deporte, ¿no? Pero una persona, tal vez que no ejerza el fisicoculturismo, pero, no sé, todos los días va al gimnasio, levanta peso, entonces tiene un peso más alto que lo que debería, pero porque es músculo, ¿no? Entonces el IMC lo que le critican es que, bueno, que es un peso global, entonces uno no sabe realmente si eso es sobrepeso o en realidad es masa muscular. Pero bueno, con esa balanza que les digo que se llama InBody, uno sabe realmente qué porcentaje de músculo y de grasa tiene, ¿no? Entonces, hay otras formas de medir, como es el perímetro de la cintura, ¿no? Que eso tiene que ver con, por ejemplo, si la cintura mide más de 100 a la altura de la cintura, que va la medida entre la última costilla y la cadera, hay que marcar el punto medio, queda un poquito arriba más del ombligo, y ahí uno se mide. Entonces, si tiene, en el caso de las mujeres, más de 80 y en el caso de los hombres más de 100, ahí indica obesidad. Entonces, ahí sí, eso, bueno, si yo tengo el IMC, tengo el perímetro de la cintura, ahí sí, bueno, puedo estar más cerca de la verdad, pero solamente me peso, en realidad, si hago actividad física frecuente y levanto peso, es probable de que ese dato no sea tan certero y me esté dando un diagnóstico que realmente no es, porque hay más músculo. Y bueno, las categorías del IMC para definir la obesidad varían en función de la edad, del género, para los lactantes, para los niños y los adolescentes. Entonces, como les decía, la OMS define el sobrepeso y la obesidad de esta manera. Sobrepeso, el IMC igual o superior a 25. Cuando yo estudiaba nutrición, o sea, nos decían las profesoras que el IMC
era entre 18 y 24, ¿verdad? 24,9, que está el límite, es 25 cuando es el sobrepeso. Pero que lo ideal que todos deberíamos tener es 20, ¿no? Entonces, a veces el 20 es muy poco, ¿no? Pero bueno, entre 18 y 25 sabemos que estamos bien. Si tenemos más, sabemos que tenemos sobrepeso u obesidad. Y acá él está tomando la cintura, pero esta no es la cintura OMS, sino que es la cintura normal, que es la que estaba debajo de la costilla, ¿no? Porque hay tres tipos o sea, a ver, son 4 medidas también que se utilizan. Una tiene que ver con el perímetro braquial, que es con el brazo, es el punto medio entre la clavícula y el codo, en la mitad, ahí se mide. Entonces, esta parte de acá, el brazo que uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, eso tiene un fiel reflejo de la composición corporal total. Después está la cintura, que es la cintura, como quien dice, le dicen por acá, de la costurera, que para confeccionar utiliza esta que es debajo de la costilla, la OMS, que es entre la cadera y la costilla, el punto medio, que queda un poquito más arriba del ombligo, y la otra es la cadera. Entonces esas son las medidas. Y en el caso de los niños menores de 5 años, hay curvas que se han desarrollado, que acá puse de los niños y de las niñas, que el sobrepeso es el peso para la estatura superior a 2 desviaciones estándar, que acá está el 2, por encima de la mediana de los patrones de crecimiento, ¿no? Entonces, los niños en general, bueno, desde el nacimiento hasta el año, el indicador ideal es el peso para la edad, porque en realidad es lo que más importa, que gane peso en ese primer año de vida. Entonces el niño debe, o sea, estos estudios se han hecho a nivel mundial, donde se incluyeron países de todo el mundo, de todos los continentes, y se vio que todos los niños del mundo deben crecer entre el 2, el -2 y el 2. Rodeando la línea verde, que bueno, que es verde, pero acá creo que no se distingue mucho. Entonces esta es la media, ¿no? Donde los niños deberían crecer por acá. Entonces uno dice, no, pero no sé, en Estados Unidos son más altos que en América Latina en general. Bueno, esas personas crecerán más cerca de aquí, pero en realidad todos los niños que nacen hasta los 5 años tienen el mismo crecimiento o sea, pero crecerán entre el -2 y el +2 de desviación estándar. Entonces, este es el carril de crecimiento, ¿no? Por donde todos tienen que ir. Después, cuando es de 1 a 5 años, el indicador es peso-talla, es el peso para la estatura. Y ahí también es el mismo gráfico que pero bueno, acaba el peso y acaba la talla en vez de la edad. Y o sea, el sobrepeso es cuando es +2, cuando supera el 2 de desviación estándar en la gráfica, y obesidad es cuando supera el 3. Esto es muy fácil. Uno tiene, si tiene niños pequeños en sus casas, todos tienen, o sea, el Ministerio de Salud Pública entrega este carnet y están ahí estas gráficas de crecimiento, entonces pueden ver el peso. Bueno, un niño de 8 meses por lo general pesa 8 kilos a los 8 meses. Entonces está la edad acá, 8 meses ahí y 8 kilos por ahí más o menos. Bueno, eso me da la media. Ese niño está perfecto. Pero si pesa más o pesa menos, dentro de este carril de los +2 y -2, vamos a estar bien. Pero si el niño empieza a disminuir, va ahí a poder a bajar de peso, ¿no? Sí, o a subir. De 5 a 19 años hay otras curvas que hizo la OMS, que acá, como ven, hay un corte, ¿no? En el gráfico, como acá se puede ver. Entonces, este corte es por los empujes de crecimiento, porque está incluida acá en esta etapa la adolescencia. Entonces ahí es un corte abrupto que pasa de un momento a otro porque hay picos de crecimiento, ¿no? Porque el crecimiento que tenemos los adultos es durante el embarazo, los primeros 2 años de vida y en la adolescencia. Después de ahí para adelante, decrecemos todos, ¿no? O sea, según la edad también, ¿no?
pero crecer no, ya no crecemos más. En todo caso, después de cierta edad empezamos a decrecer. Entonces, como les decía, bueno, esto es lo mismo. Lo que es el sobrepeso va a ser, que es el IMC, peso sobre talla al cuadrado, según la edad. Cuando es +2 es sobrepeso, cuando es +3 es obesidad. Y acá otros datos, ¿no? En el 2024, 35 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Va en aumento en los países de ingreso bajo y mediano. Inclusive en África, los niños con sobrepeso menores a 5 años ha incrementado a un 12% desde el 2000. O sea, desde el 2000 a 2024 ha aumentado 12,1% en África, ¿no? Que uno dice, bueno, pero en África hay desnutrición, toda la vida se ha sabido, hemos sabido sobre eso, de que los niños se mueren de hambre, y, o sea, ¿quién no sabe todo eso, no? Pero sin embargo ha aumentado el sobrepeso. Después vamos a ver qué puede estar pasando, de que cómo, si había desnutrición, va a aumentar un sobrepeso, cómo puede pasar una cosa con la otra, ¿no? Y en el 2022, más de 390 millones de niños y adolescentes tenían sobrepeso. Y la prevalencia entre los niños y adolescentes ha aumentado drásticamente, pasando de un 8 al 20% en el 2022. En general, ha aumentado también el sobrepeso. Y mientras que tan solo 2% de los niños y adolescentes que eran obesos, hoy en el 2022, el 8% de los niños, o sea que subió un 6% entre los niños de 5 a 19 años, ¿no? Entonces vemos que esto va en aumento, como les puse en esta gráfica acá. ¿Cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad? ¿No? Entonces, esto es la consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico. Entonces, si nosotros tenemos una ingesta más de lo que gastamos, obviamente vamos de alguna manera a promover ese sobrepeso, ¿no? Entonces, la ingesta es lo que comemos y el gasto es a través de la actividad física. Por eso que se promueve tanto la actividad física de al menos 3 veces por semana, porque es lo que hace gastar esa energía. Entonces, que vamos consumiendo, la regulamos, la bajamos con la actividad física. En la mayoría de los casos, la obesidad es una enfermedad multifactorial que se debe a un entorno obesogénico, factores psicosociales y variantes genéticas. Inclusive hace muchos años atrás se creía que la obesidad era genética, bueno, porque decían, bueno, los padres, los dos son obesos, bueno, el niño va a ser obeso. Sí tiene que ver, pero realmente un 5% nada más de los niños que tienen obesidad es porque es a través de los genes, solamente el 5% de los casos. Entonces, más que nada es el entorno obesogénico y los factores psicosociales, ¿no? Que puede haber en el entorno, eh, como la alimentación, como los lugares que uno frecuenta, como las relaciones que tiene con las otras personas, qué es lo que consumen las personas que nos relacionamos, qué es lo que se comparte, ¿no? Qué es lo que promueven las escuelas en la alimentación. Y también hay factores etiológicos individuales, como los medicamentos, enfermedades, falta de movimiento o síndrome genético, ¿no? Que también puede influir. Pero más que nada, lo que destaca la evidencia científica últimamente, más que nada, es que el entorno es lo que más afecta. Eso hace de que se promueva la obesidad, el sedentarismo que va asociado, ¿no? Y el entorno que exacerba la probabilidad de la obesidad en individuos, poblaciones y en diferentes entornos está relacionado con factores estructurales que limitan la disponibilidad de alimentos saludables y sostenibles a precios asequibles a nivel local, ¿no? Claro, también va en lo que es las políticas públicas, cómo se controla los alimentos, o sea, cómo la propaganda de los alimentos hace de que se vea más novedoso, más atractivo una caja de cereales que tiene
cantidad de aditivos, que tiene colorantes y un montón de cosas, y azúcar de nivel altísimo en comparación a una fruta, ¿no? Entonces se le da más publicidad a lo que es dañino que a lo que es saludable. Entonces, y a veces también es más asequible económicamente ese tipo de alimentos en comparación a los alimentos naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ecuador hay em, hay diferentes supermercados que tienen diferente categoría, ¿no? Entonces, en el de categoría más bajo, eh, hay, por ejemplo, colas que son imitación de la Coca-Cola, pero a un precio súper bajo. Entonces, claro, acceden más fácil, o sea, como que es tan accesible que accedo y prefiero eso que una fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la falta de situaciones en la vida cotidiana de la población en las que sea fácil y seguro realizar alguna actividad física, ¿no? Y la ausencia de un entorno legal y reglamentario adecuado, ¿no? Las etiquetas de los alimentos, que esté con el semáforo de la alimentación, el tipo de alimentos. ¿No? Que eso está regulado, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los países no sé, compramos algo en el supermercado y vemos qué cantidad de azúcar tiene, qué cantidad de sal. Entonces, con ese semáforo podemos guiarnos también. Pero también, claro, tenemos que tener entornos que promuevan actividad física, que hayan plazas o parques donde hayan un espacio para correr, caminar, andar en bicicleta, si hay también para hacer ejercicio físico, algunas máquinas o alguna cosa, es importante de que exista y que se promuevan estos espacios, ¿no? Entonces, las consecuencias para la salud, como ya lo hablamos, son las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas o trastornos digestivos. Y el sobrepeso en la infancia y la adolescencia afecta de manera precoz estas enfermedades, ¿no? Entonces, hoy por hoy vemos niños que han sido obesos, a los 10 años ya tienen colesterol alto, tienen hipertensión, diabetes tipo 2 cuando son enfermedades de la vida adulta, de los 50 años para arriba, pero como desde pequeños fueron obesos y nunca se trató, a los 10 años ya están desarrollando este tipo de enfermedades. Entonces, y eso tiene consecuencias psicosociales adversas, como afecta el rendimiento escolar, la calidad de vida. También sucede esto del bullying, que está muy de moda, ¿no? Que bueno, cuando nosotros lo conocimos con otros nombres, pero es lo mismo con nombre nuevo. Entonces, a esto se añade la estigmatización, la discriminación y la intimidación, porque el niño o la niña tiene sobrepeso. Y los niños que tienen obesidad, sucede que en la adolescencia adelgazan, ¿no? Por el mismo cambio del crecimiento, porque se estiran, pero después vuelven a ser adultos con obesidad y tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles en la edad adulta. Entonces, lo que sucede es que el aumento de peso como pueden ver esta foto que puse, ¿no? Que cómo coexisten las dos situaciones a la vez, ¿no? Que en los países de ingreso bajo y mediano, inclusive los grupos socioeconómicos más bajos, se está globalizando rápidamente este problema que antes se asociaba con ingreso alto, ¿no? Y yo creo que muchos años más atrás, ¿no? Se tenía esta concepción. Hoy por hoy se lo ve hasta en países de ingreso bajo, se ve la obesidad. Entonces, también se habla de la doble carga de la malnutrición, ¿no? Que los países de ingreso bajo y mediano afrontan lo que conoce como la doble carga de malnutrición, relacionados a enfermedades infecciosas, desnutrición, y están viendo cómo aumentan rápidamente los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, como la obesidad y sobrepeso.
Entonces, eso, por ejemplo, un niño, por ejemplo, la niña que es más gordita, tiene sobrepeso, pero a la vez también tal vez tiene deficiencia en nutrientes. Tal vez tiene una desnutrición crónica y a la vez tiene un sobrepeso. ¿Cómo sucede eso? La desnutrición crónica, y es ahí cuando coexisten la doble carga de la malnutrición, porque la desnutrición crónica es cuando la altura de la niña es baja para la edad que tiene, pero a la vez tiene un sobrepeso que lo ganó después. Entonces es una niña chiquita, bajita, bueno, en este caso se ve que es media alta, pero imagínense una niña chiquita, bajita, gordita, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es gordita nada más, no, pero en realidad, si la altura que tiene no corresponde a su edad, significa que tiene nutrición crónica infantil también. Entonces coexisten, ¿no? Y también, bueno, en los países coexisten la desnutrición y la obesidad en un mismo país, en una misma comunidad y a veces también en un mismo hogar. Y bueno, los niños de los países de ingreso bajo y mediano son más vulnerables a una nutrición prenatal deficiente y del lactante y del niño pequeño, ¿no? Porque eh, están expuestos a alimentos altos en grasas, azúcar, sal, alto contenido calórico y bajo contenido en micronutrientes. Entonces, el costo a veces es menor. Por ejemplo, los niños en la escuela a veces es más barato comprar ese tipo de snacks y, y eso le repercute en el aumento de peso, ¿no? Y estos hábitos alimenticios, junto con unos niveles más bajos de actividad física, provocan un aumento drástico de la obesidad infantil al tiempo que los problemas de nutrición siguen sin resolverse. Entonces aquí le puse el programa Ceibal, que este es un programa que se ha implementado con éxito en mi país, en Uruguay. Ustedes pueden googlear después y saber más información. Em, entonces, eso, bueno, ya hace años de que está el programa Ceibal en Uruguay y lo que hace es darle una computadora a cada niño, ¿no? Entonces, claro, cuando empezó eso era como, bueno, hace ya años, ¿no? Muchos años atrás. Era como el boom, ¿no? Qué bueno cómo Uruguay está a la vanguardia con esto de las ceibalitas, que la ceibalita era la laptop pequeña, que estaba muy didáctica, muy linda, obviamente tenía restricción, o sea, y no podía, tenía que hacer las tareas y conectarse a la plataforma de la escuela, o sea, no tenía acceso a páginas que fueran ilegales o que no estuvieran bien. Pero eso, ¿qué pasaba? Yo también tenía a la vez amigas que eran mis maestras en las escuelas. Y me decían, Leticia, ahorita lo que vemos es que los niños ya no juegan a la mancha, bueno, a la mancha se dice en Uruguay, pero es a la acogida se le dice acá en Ecuador. Pero es correr atrás del otro y cuando le toca, le mancha, o sea, le toca y entonces ya quedó atrapado, como quien dices. De correr a la escondida, de esconderse, todo eso. Entonces era uno, no sé, yo me acuerdo cuando niña era correr, ¿no? A correr, a esconderse y era un movimiento. Esa media hora que teníamos de recreo era correr, ¿no? Que después uno llegaba a la otra mitad de la clase cansado porque había estado corriendo. Y hoy por hoy, y en ese momento ya se veía de que no, de que los niños cada uno se ponía con su laptop, con su cebalita y así. ¿Eso qué provocó? Un aumento de peso en los niños uruguayos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaban sedentarios, entonces no había ese movimiento. Entonces, son cosas buenas que innovan y todo, pero tienen su consecuencia, ¿no? Eh, Así que bueno, por un lado está bueno, pero por otro lado hay que tener cierta precaución, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que es prevenible y es manejable lo que es la obesidad. Y hay que hacer intervenciones preventivas en cada etapa del ciclo habitual, incluso antes de la concepción, si fuera posible, en los primeros años. Y eso tiene que ver con velar que el aumento de peso durante el embarazo sea el adecuado, ¿no? Eso de comer por dos cuando está embarazada, eso es un mito de que no debe ser así. Obviamente que tiene más necesidad calórica y de nutrientes, ¿sí?
pero no el doble. Entonces, cuidar que el aumento de peso sea el adecuado. La lactancia materna es algo que ya hablamos bastante, que debe ser exclusiva hasta los 6 primeros meses y después continuar con lactancia hasta los 24 meses o más. Entonces ahí eso hace que lo protege contra la obesidad del niño y a la madre también. Inclusive a la madre la protege de cáncer de seno, de cáncer de útero, a edades posteriores. Y promover entre los niños una serie de comportamientos en torno a cuestiones como la alimentación saludable, la actividad física, las conductas sedentarias y el sueño, independientemente del peso actual, ¿no? No hay que esperar que el niño esté obeso para prevenir, sino desde chico ya establecerle hábitos que después lo van a hacer cuando sean grandes, ¿no? Porque van a seguir repitiendo ese patrón que les enseñamos desde pequeño, ¿no? De que, bueno, que tengan variedad en la alimentación, que hagan algún tipo de actividad física, eh, que tengan que no evitar las conductas sedentarias, ¿no? Y que, bueno, que tengan el sueño adecuado en la cantidad de horas que ellos necesitan. Limitar el tiempo que se pasa frente a las pantallas. Bueno, a veces sucede que los padres trabajan y que se complica bastante el tema del cuidado del niño, cuestiones así, pero tratar de limitar ese tiempo, ¿no? Darles actividades que pueda jugar de otra manera, pero no frente a una pantalla, y menos comer frente a una pantalla, porque eso hace también, de alguna manera favorece también el aumento de peso. Limitar el consumo de bebidas endulzadas con azúcar y alimentos de alto contenido calórico y promover otros hábitos alimentarios saludables. ¿Ya? Es necesario, es lo que les decía, las gaseosas evitarlas y evitar alimentos con alto contenido calórico también, ¿no? No quiere decir que nunca va a tomar una Coca-Cola en su vida ni una hamburguesa, pero sí tenerlo controlado, que sea excepcionalmente una fritura, excepcionalmente una cola, pero no así que sea todos los días adictos. Conozco personas que son adictas a la Coca-Cola. Entonces ahí esos hábitos están mal, ¿no? Y disfrutar de una vida sana, alimentación saludable, actividad física, duración y calidad del sueño, evitar el tabaco, el alcohol, autorregulación emocional también. Y limitar la ingesta calórica de las grasas saturadas, azúcar, aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres y actividad física con regularidad. Esto sería lo que los proveedores de atención de salud deben hacer. Y que, bueno, acá en Ecuador y en Uruguay he visto que lo hacen, que es siempre evaluar, o sea, uno va por lo que sea, te tienen que pesar y te tienen que medir. Tienen que dar asesoramiento sobre alimentación y estilos de vida saludables. Y cuando se diagnostica la obesidad, dar servicios de salud integrados para prevención del tratamiento de la obesidad, lo que incluye alimentación saludable y actividad física. Bueno, esto no se ve tanto, ¿no? Se le da como recomendaciones, pero no mismo un tratamiento. Y también vigilar otros factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, como glucosas y lípidos en sangre y presión arterial, y evaluar comorbilidades y discapacidades, inclusive los trastornos mentales. Hay relación de la bipolaridad con la obesidad, ¿no? Antes como que se pensaba que era una cosa aislada, pero no, o sea, se sabe que van de la mano también. Entonces, eso, ¿no? Tal vez en países de América Latina también hay todo un movimiento que se llama, que es en contra de la gordofobia, eh, que son todas personas que son obesas y que dicen, ellos lo que dicen es que son discriminados por esa obesidad. Y que el mundo no está preparado para esa obesidad, que si van y se exponen, no sé, a un juego, no sé, tipo de paracaídas, y no hay una silla que para el tamaño de ellos, entonces esas cuestiones como que ellos
como que están en contra de todo lo que tiene que ver con la obesidad. Pero el tema es que, más allá de su postura y su pensamiento, el tema es que va asociado a enfermedades. O sea, tarde o si, a veces si son jóvenes no desarrollan tan rápido la enfermedad, pero de ley van a desarrollarla posterior. Entonces, por eso se promueve un peso adecuado para la edad, para la altura que cada uno tiene en el caso de los adultos, ¿no? No es por estar en contra de ningún movimiento, sino más que nada por salud, ¿no? Porque esas personas eh, necesitan desarrollarse, van a querer tener una calidad de vida, y si no hacen algo por su peso, van a estar condicionados después. Entonces, los patrones de alimentación, como vimos en la clase anterior sobre los patrones de alimentación, y la actividad física de las personas son el resultado de los patrones sociales y ambientales que limitan ampliamente las decisiones personales, ¿no? Entonces, ahí nosotros, los que somos padres, damos ejemplo a los hijos en la alimentación, los lugares donde nos movemos. Entonces, eso hace de que favorecer o limitar esto del ambiente obesogénico que se le llama, ¿no? Y crear entornos y comunidades que integren una alimentación saludable y la actividad física regular, ¿no? Entre los comportamientos que sean asequibles a la vida cotidiana, ¿no? Y favorecer estos hábitos, tanto en los niños como en los adultos y los jóvenes. Y en general el aumento de la obesidad en el mundo se necesita medidas multisectoriales relacionadas con por ejemplo, la fabricación y comercialización de la fijación de los precios de los alimentos y otros que se deben determinar, como otros determinantes de la salud, ¿no? Como reducción de la pobreza, planificación urbana, bueno, otras cosas, ¿no? Planificación urbana con respecto a los entornos, a los espacios verdes que deben haber para hacer actividad física. Obviamente que la industria alimentaria tiene mucho poder, y es por eso que se promocionan más los alimentos que no son saludables que los saludables, ¿no? Porque hay mucho dinero detrás, entonces al final como que a los gobiernos no les conviene frenarlo, ¿no? Pero realmente es un problema porque afecta a la población. Y las políticas y medidas, entre las políticas y medidas se destacan las siguientes: medidas estructurales, fiscales y normativas, que deben crear entornos alimentarios saludables, que conviertan los alimentos más sanos en una opción disponible, accesible y deseable. Y las respuestas del sector salud concebidas y equipadas para identificar riesgo, prevenir, tratar y controlar la enfermedad, para abordar las enfermedades no transmisibles y fortalecer los sistemas de salud a través de un enfoque avanzado en la atención primaria de salud. Esto de la atención primaria de salud es cuando yo prevengo la enfermedad, ¿no? Ya cuando va subiendo de nivel, por ejemplo, el nivel terciario, es cuando ya es el nivel de los hospitales, cuando ya tengo que intervenir de otra manera en la obesidad. Por eso siempre es mejor prevenir a toda la población que llegar a instancias más altas y tener mayores problemas. No, y esto de la regulación alimentaria, por esto les puse esta imagen, ¿no? Cuando me dicen Nutrition Facts, las calorías por porción y todo eso que debemos observar cuando comemos los alimentos, ¿no? Y evitar todo lo que viene en paquete, mejor. Entonces, ¿cómo la industria alimentaria puede desarrollar un papel importante para promover una dieta saludable? Primero, reduciendo el contenido en grasas, azúcar y sal de los alimentos procesados. Garantizar que existan opciones saludables y nutritivas que sean asequibles, ¿no? A veces, por ejemplo, si uno va a comprar algo orgánico, es más caro que comprar algo que no sea orgánico. Restringir la comercialización de los alimentos con un alto contenido en azúcar, sal y grasas. Garantizar la disponibilidad de alimentos saludables y apoyar la práctica de la actividad física de manera regular en el lugar de trabajo. Un tiempo acá bueno, ahorita también algunas empresas lo hacen, de hacer pausas activas durante el trabajo, ¿no? Si es un trabajo administrativo que todo el tiempo una persona está sentada en la computadora, cada cierto tiempo
se hace una pausa activa donde pueda levantarse, mover los brazos, estirarse, y eso hace bueno, de que no esté tan paralizado por tantas horas, ¿no? Entonces, esas cosas, también hay eh, otras empresas que destinan, por ejemplo, un día a la semana, se hace, no sé, bailoterapia. Entonces ahí se invita a todos los trabajadores. O se organizan caminatas a la montaña, caminatas a la playa con todos los trabajadores. Y bueno, como que son esas prácticas que se hacen para fomentar la actividad física. A corto plazo, ¿qué es lo que sucede con la obesidad? Fatiga y baja tolerancia al ejercicio. Obviamente, una persona que tiene sobrepeso le va a costar más hacer ejercicio que una persona que no tiene sobrepeso, ¿no? Van a tener problemas respiratorios como apnea del sueño, dificultad para respirar, trastornos digestivos y de reflujo, baja autoestima y estigmatización social, ¿no? A mediano plazo, bueno, va a tener resistencia a la insulina, aparición de prediabetes, hipertensión arterial, dislipidemias. Las dislipidemias son el colesterol alto, los triglicéridos altos, alteraciones menstruales y problemas de fertilidad, dolor articular y problemas osteomusculares, porque imagínense que, por ejemplo, cuando hay problemas de columna, problemas de rodilla, la primera indicación es bajar de peso, porque claro, todo, o sea, todo el peso que tenemos en el cuerpo lo lleva nuestra estructura ósea, entonces obviamente tenemos que en ese caso, bajar de peso cuando sucede algo así, o sea, siempre, ¿no? Tener un peso saludable. A largo plazo, ¿qué es lo que sucede? La diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cánceres que están asociados con eso, mayor riesgo de mortalidad prematura, discapacidad y deterioro en la calidad de vida, ¿no? Y obviamente que una persona con obesidad, la esperanza de vida va a ser menor a lo normal. ¿Y cómo prevenimos? Con la alimentación saludable, dieta balanceada, ricas en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y baja en azúcares añadidos, en grasas y ultraprocesados. Actividad física regular, al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado en adultos y juegos y deportes en niños. Obviamente que un niño no se va a hacer otro tipo de actividad, ¿no? Más bien de deporte, de juego, ¿no? No lo vamos a tener haciendo, no sé, otro tipo de ejercicio, ¿no? Pero más que nada, este tiempo semanal, como que priorizarlo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que hace unos años yo le pregunté, a mi jefe, que era una persona que tenía muchísimas ocupaciones, muchísimas. Él respondía a nivel nacional, de muchas cosas, sabía muchísimo además, él ya se estaba por jubilar. Y él hacía actividad física y yo le preguntaba, y yo le pregunté, le digo, mira, yo te voy a hacer una pregunta, le digo, ¿cómo realmente sacás el tiempo vos para hacer actividad física con toda la actividad física, o sea, con toda la actividad del trabajo que tenía, ¿no? Porque además también era una persona muy social que se juntaba con sus amigos y además de todo el trabajo y la carga laboral que tenía por el puesto tan alto que él ocupaba. Y él me dijo, ¿sabes lo que yo hago? Priorizar. Yo priorizo la actividad física. Entonces, eso me dejó, le digo, claro, es verdad, si uno prioriza lo realmente importante, va a tener tiempo, va a sacar tiempo para lo más importante. Así que les dejo ese consejo para que ustedes prioricen también la actividad física. Bueno, promoción de la lactancia materna exclusiva, control del peso corporal, con chequeos médicos regulares, hábitos de vida saludables, buen descanso, manejo del estrés, reducción del tiempo de pantallas, y el entorno a través de las políticas públicas, los entornos escolares y comunitarios que favorezcan la alimentación y la actividad física saludable. Y ahora les dejo esta múltiple opción. La primera dice, para que ustedes o prendan el micrófono o escriban en el chat. Dice, el diagnóstico del sobrepeso y obesidad en adultos se realiza por la cantidad de calorías diarias, por el peso o por el IMC. ¿Cuál de las opciones? A, B o C.
Bueno, como son 3 estudiantes, hasta podría preguntarle uno por uno. El C. El C, muy bien, Ricardo. El C, el IMC, ¿verdad? Que es el peso sobre la talla al cuadrado, es como se hace el diagnóstico. Muy bien. La segunda es, una de las consecuencias de la obesidad en niños es la estigmatización, la actividad física o la pelea con otros niños. La A. Bien, la A, la estigmatización. Muy bien. Y esta es verdadero o falso, que uno le voy a dejar a Suntún y otro a Mariano. La obesidad es prevenible, ¿verdadero o falso? Suntún o Mariano. No escuchamos un tum, puede ver sin micrófono. Ujú. ¿Cuál sería la Verdadero. opción? Verdadero, muy bien, es prevenible. Y la última para Mariano, la malnutrición es la coexistencia de la desnutrición y la obesidad en una misma persona o comunidad, creo que, o país. A ver, ¿Verdadero o falso? por favor, no cogí bien la pregunta, si me la pueden repetir, por favor. Sí, la malnutrición es la coexistencia de desnutrición y obesidad en una misma persona o país. ¿Es verdadero o falso? Creo que es falso, Verdadero. ¿no? Es verdadero, Es porque verdad. hablamos sí, porque hablamos por ejemplo, la desnutrición crónica es cuando no aumenta de talla, pero se vuelven gorditos, entonces ahí la desnutrición crónica está, pero también está la obesidad. Entonces coexisten las dos cosas en un mismo cuerpo y a veces en un mismo país o en una misma familia a veces. Vale, gracias por la explicación. Yo no lo sabía. Ya, está bien. Sí, estamos Ah, para aprender. Les dejo esta frase que siempre se las dejo, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema que les interese desarrollar las próximas clases? Sí, Suntum. Não é pergunta, é mais comentário. É um tema que eu conheço muito bem. Eu dou aulas da universidade, 4 anos de cadeira de nutrição no meu país. Há uma parte muito importante para realçar a nível mundial. Tem a ver com o aumento de preço de proteínas. Quando nós falamos proteína animal, como vegetal, mas sobretudo animal. Por exemplo, no nosso país, carne de vaca, o pobre, uma criança com pai pobre não consegue comer carne de vaca 2 vezes por mês, que é muito grave. Como a Letícia sabe, a senhora é nutricionista, sabe qual é a importância de proteína animal para o crescimento de uma criança. Ujú. Quando falamos de proteína, falamos de iodos, sobretudo iodo. Em alguns países tem um problema de iodos. Não existe sal iodada, que é muito importante também para o crescimento. No nosso país, na zona leste, temos problemas de iodo, devido à falta de iodo naquelas zonas. Portanto, iodo e proteína animal. De proteína animal quase é um problema mundial. Carne de vaca é muito difícil. Fresco, muito fresco para encontrar o seu consumo é difícil. Eu não sei como é que Nações Unidas, através de FAO, pode evidenciar esforços para que esse assunto possa ser resolvido o mais rápido possível. Muito obrigado. Ya. Usted está en Brasil.